Hola a todas y a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Semiología, segmento videos explicativos. En este video, el tema que vamos a abordar hoy es el texto de Alejandra Vitale, ahí sale el nombre, que es una profesora de la UBA, y se llama El estudio de los signos, Peirce y Saussure. Nosotros nos vamos a ocupar de Peirce, porque de Saussure, para eso están los videos de Saussure. Entonces vamos a ver a Charles Sanders Peirce. Voy a compartir la imagen. Bueno, Peirce es un autor importante porque él denomina a su teoría semiótica, ¿no? Y más que nada, Peirce se ha utilizado para lo que es el análisis de las publicidades, el análisis del cine, más que el análisis del discurso. Para eso tenemos otros autores. Peirce se lo ha tomado más para estos análisis, porque bueno, habla de ciertas categorías, ciertos conceptos que sirvieron para el análisis semiológico de estas ciencias, disciplinas disciplinas artísticas, el cine también. Bien, entonces, el texto, vamos a ver el capítulo uno que es la semiótica de Peirce. ¿Qué es lo que incluye? El signo, según Peirce, las ramas de la semiótica, bueno, esto no es tan importante, las categorías de Peirce, que son tres categorías, los tipos de signos y el conocimiento de la realidad y los tipos de inferencia. Sí, Peirce y el postestructuralismo no. Entonces, son estas cinco secciones. Es un texto largo, es un texto pero no es, a ver, no es el texto de Peirce. El texto de Peirce es mucho más, bueno, es escrito por el autor. Ella es una profesora que explica a Peirce desde su lenguaje y también lo cita el texto de Peirce. Y eso entonces leemos la explicación de ella y el texto del autor, que siempre es importante. A ver, para los fines de este video tomar ese texto es mucho más cómodo, mucho más fácil, más mi guía y mi explicación que ver el texto de Peirce directamente. Sin embargo, lo vamos a ver porque ella lo cita y habla en la presentación del ciclo básico común, ¿no? Del CBC como semiología, como una materia troncal para muchas carreras. Muchas carreras tienen semiología, por ejemplo, traducción, tiene letras, diseño de indumentaria, diseño industrial, diseño eh, bueno, muchas carreras, en este momento no recuerdo todas, pero las de diseño todas tienen semiología. Bien, vamos al capítulo uno, la semiótica de Peirce. Charles Sanders Peirce elaboró una extensa obra de carácter fragmentario que se encuentra en Collected Papers, en papeles recogidos, en la que siempre buscó construir y fundamentar una teoría de los signos como el marco para una teoría del conocimiento. Esto es fundamental. Una teoría de signos como el marco para una teoría del conocimiento. Es el marco, porque lo que le importa a Peirce es la teoría del conocimiento. ¿Cómo conoce el ser humano? ¿Cómo conocemos los seres humanos? Se lo liga con la fenomenología, ¿no? ¿Cómo conocemos los fenómenos de la realidad? La semiótica de Peirce tiene una perspectiva filosófica, pues constituye una teoría de la realidad y del conocimiento que podemos tener de ella por el medio exclusivo del que disponemos los signos. Claro, conocemos la realidad a través de los signos. No hay otra manera de conocer la realidad. Entonces, por eso es importante para Peirce explicar los signos. El único pensamiento que no puede conocerse, sostiene Peirce, es pensamiento en los signos. Todo pensamiento debe existir necesariamente en los signos. Dicho de otro modo, no podemos pensar sin signos. Bien, y acá hay una cita del texto de Peirce. La lógica es, como creo haberlo demostrado, otro nombre de la semiótica. Bueno, acá el nombre en griego. La doctrina cuasi necesario formal de los signos. Bueno, Peirce es filósofo, fue filósofo y también se dedicó a la lógica. Por lo tanto, él está proponiendo una rama filosófica que es la lógica. La lógica como la doctrina formal de los signos. A ver, ¿cómo expresamos las ideas? Con el lenguaje. El lenguaje tiene una lógica formal. Bien.
Después habla de la semiosis, pero la semiosis la vamos a dejar para más tarde, o sea, para más adelante, cuando vuelve a aparecer, ¿no? La semiosis es es el proceso mediante el cual concatenamos signos y se produce el conocimiento, ¿no? Mediante razonamientos lógicos, de inferencia, de abducción, que son los que habla Peirce, porque son los que habla de la lógica. Bueno, y esto es importante. Acá está cómo Peirce define el signo. Dijimos que los signos, conocemos el mundo a través de los signos. Bien, y por eso podemos desarrollar el conocimiento. Ahora, ¿cómo define los signos? ¿Cómo dice, cómo se desprende de este ejemplo? La semiosis es una experiencia que hace cada uno en todo momento en la vida. Todo el tiempo estamos pensando, abstrayendo, abduciendo, sacando conclusiones, haciendo inferencias, todo el tiempo. Mientras que la semiótica constituye la teoría de esa experiencia, ¿no? Como esa experiencia traducida en teoría, y cuyos componentes formales son el representamen, el objeto y el interpretante. Estos son los tres componentes del signo según Peirce: el representamen, el objeto y el interpretante. Ya es una teoría triádica, no dual como la de Saussure, que era significante, significado. Estos son tres. Entonces, ¿qué es un signo para Peirce? Ah, porque estaba acá el signo. El signo en Peirce recibe el nombre técnico de representamen. O sea, el signo se llama representamen. El representamen es una cualidad material, una secuencia de letras o de sonidos. Si yo digo K, S, A, ¿no? Una secuencia de letras, de sonidos, es un representamen. Una forma, un color, ¿no? Por ejemplo, el color de la pantalla es color blanco, es un representamen. ¿Sí? Una forma, una figura geométrica es un representamen. Dice, el representamen está en lugar de otra cosa, su objeto, de modo que despierta en la mente de alguien un signo equivalente o más desarrollado al que se denomina interpretante. Entonces, el representamen se liga a su objeto, que también es otro signo. El objeto es otro signo y no es un objeto de la realidad, es un objeto mental. ¿Sí? Y esos dos están mediados por un tercero que es el interpretante. O sea, el intérprete, no solamente el sujeto que interpreta, sino lo que se interpreta de esa unión, que aclara lo que significa el representamen y a su vez representa el mismo objeto. Dice, en un diccionario, por ejemplo, la secuencia de letras perro, la palabra cuyo significado se busca, constituye un representamen que está en el lugar de un objeto al que representa. Provisoriamente pensemos en los perros de la realidad y la definición que lo acompaña constituida a su vez por signos. ¿Sí? La definición de perros es otro representamen, perdón, es otro signo, una secuencia de letras. Funciona como el interpretante que establece el significado del representamen, o sea, funciona como el interpretante, ¿sí? La descripción del perro, el significado de perro funciona como representamen al cual está explicando que es la palabra perro, ¿sí? La cuestión es, nos movemos con signos, todo lo interpretamos a partir de signos. Bien, perfecto. Bueno, entonces, si lo representamos, valga la redundancia, con un triángulo, tenemos representamen, objeto, interpretante. A continuación, comentaremos la definición del signo dada por Peirce, precisando las nociones de interpretante, objeto y fundamento. Bien, vamos a esto. El interpretante. Sobre el interpretante, Humberto Eco, aclara que es otro signo. Humberto Eco, lo citan a Humberto Eco porque Humberto Eco fue un gran semiólogo, muy importante en la academia, y aparte siempre tomó a Peirce, se basó en Peirce, por eso lo toman a Humberto Eco. Aclara que es otro signo, o sea, otra representación
que se refiere al mismo objeto que el representamen y que puede asumir diversas formas. O sea, otra representación del mismo que se refiere al representamen. La palabra perro como representamen y lo que significa en el diccionario, ¿sí? Bien. Puede asumir diversas formas, dice. Por ejemplo, la traducción del término a otra lengua. Si digo perro, en inglés digo dog. Bueno, es un interpretante que se refiere a ese representamen. Bien. A ver si no me olvido nada. Bueno, y después Peirce, como toda su teoría es triádica, se divide en niveles, en tres, va a hablar de el interpretante inmediato, el interpretante dinámico y el interpretante final, ¿sí? Tres tipos de interpretante. Vamos a tratar de ahora leerlo y explicarlo y darle sentido. El interpretante inmediato es el interpretante pensado como el concepto o significado que comporta todo signo, independientemente de su contexto y de las circunstancias de su enunciación. Entonces, el inmediato es lo que significa, desligado de su contexto. Por ejemplo, a ver, si yo digo la palabra víbora, bueno, víbora es un animal que se arrastra en el suelo, un anfibio. Ahora, si a alguien le digo, sos una víbora, bueno, ahí está actuando el contexto. Ese es el interpretante inmediato, ¿sí? Pensado como el concepto o significado que comporta, que tiene todo signo tiene un interpretante inmediato, un concepto, independientemente de su contexto de uso. Y Persky dice, mi interpretante inmediato es, en mi opinión, un concepto. Podría describir mi interpretación inmediata como parte del efecto del signo, que basta para que una persona pueda decir si el signo es o no aplicable a algo que esa persona conozca suficientemente. ¿Sí? Un concepto. El interpretante inmediato. Bien. El interpretante dinámico. Se trata del efecto. Fíjense que Peirce habla de efecto particular. Voy de nuevo. Particular. Que un signo provoca en la mente de un intérprete, o sea, de un sujeto intérprete, en una situación concreta de enunciación, en un contexto determinado de utilización. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, sos una víbora, ¿no? Porque estaba, no sé, hablando mal de una persona. Sos una víbora, le digo. Indiferentemente sea masculino o femenino, sos una víbora. Entonces, ¿cuál es el interpretante inmediato? Perdón, dinámico. Es un efecto particular que un signo provoca en la mente de un intérprete en una situación concreta de enunciación. ¿Cuál va a ser el sentido de ese particular? Y como un insulto, ¿no? Ese va a ser el interpretante dinámico, está contextualizado. Entonces, Per sostiene, mi interpretante dinámico consiste en el efecto directo realmente producido por un signo en su intérprete. Mi interpretante dinámico es aquel que es experimentado en cada acto de interpretación, en cada acto de interpretación, o sea, en cada contexto. Y en cada uno de estos, es diferente de cualquier otro. Porque bueno, dice en su intérprete, en el que lo interpreta, ese es el dinámico, ¿sí? El interpretante dinámico es un evento singular y real. Bien, entonces singular y real. El interpretante dinámico es un efecto particular producido por el signo en un aquí y ahora, que lo vuelve un acontecimiento singular y real. Bueno, ya vamos a ver que el interpretante dinámico está conectado con la segundidad, pero eso cuando veamos los niveles. Frente a la abstracción y la posibilidad que atañen al interpretante inmediato. Fíjense que dice a la abstracción y la posibilidad
que atañen al interpretante inmediato. ¿Por qué? Porque el interpretante inmediato está en el nivel de la posibilidad, quiero decir, en el nivel de la primeridad. En cambio, el interpretante dinámico está en el nivel de la segundidad, donde se produce se liga la primeridad a un evento concreto en la realidad. ¿Sí? Perdón, voy a hacer así porque en la realidad, no, ahí, no quiero que me desaparezca el micrófono. Sí, entonces la segundidad está conectada con eso, con hacer algo concreto. El nivel de la primeridad es la posibilidad, ¿no? Que se hace posible, se hace concreto en la segundidad. Y finalmente, el interpretante final. Bueno, acá citan a Deladel. Este interpretante presupone a los otros dos tipos de interpretante, inmediato y dinámico. El interpretante final, también llamado normal, fíjense la palabra normal, entre comillas, obviamente, pero significa lo que es la norma, la estabilidad de un interpretante, ¿sí? Es el interpretante pensado como un hábito que hace posible la interpretación recurrente y estable de un signo. Por ejemplo, un hábito que no, a ver, que en una sociedad puede ser o no ley, un hábito. Cuando fallece una persona, que todos lloren porque muere una persona y no que festejen con alegría y hagan chistes. Entonces eso se transforma en una norma. El que no, la persona que no siga estas normas, bueno, va a quedar un poco extraño delante de la sociedad, ¿sí? O las leyes, no matarás. Si vos matás a alguien, vas preso. Sí, es una norma. Ese es el interpretante final, el que se establece como una norma por repetición, por hábito, ¿sí? Y la repetición y el hábito está en el nivel de la terceridad. El interpretante final está en el nivel de la terceridad, ¿sí? Por un lado, se trata del hábito que consiste en atribuir a un representamen un objeto, y por otra parte, el interpretante que despierta la unanimidad, o sea, todos somos unánimes, decimos que para tal objeto, tal representamen, tal interpretante de los eruditos en un campo del conocimiento. Bueno, perdón, acá habla de los eruditos, no, pero yo hablo de la unanimidad, unánimes en la convención que representa una ley. Sí, no matarás, el que mata va preso. Sí, es una convención. Y la convención está en el nivel de la terceridad. Bien, entonces, ¿qué dice Peirce? Mi interpretante final sería el efecto que el signo produciría sobre cualquier mente sobre la cual las circunstancias permitirían que pudiera ejercer su efecto pleno. Sobre cualquier mente, o sea, sobre cualquier mente, este interpretante va a ser el mismo. Entonces ahí vemos lo universal, la ley. Es el único resultado interpretativo al que cada intérprete está destinado a llegar, si el signo es suficientemente considerado, ¿no? Cada intérprete está destinado a llegar, ¿sí? La interpretación de la ley, no matarás, sí, bueno, sí, es eso, no matarás. ¿Mm? Bien, muy bien. Entonces, vamos a ver acá, el dinámico ya está, el interpretante inmediato, ya lo vimos. Entonces, representame un objeto interpretante. Inmediato, dinámico, final. ¿Sí? Inmediato está en el nivel de la primeridad, es la posibilidad, el dinámico, y esa parte, el sentido desprovisto del contexto, ¿no? Lo que significa ese signo desprovisto del contexto. El dinámico es lo que produce ese signo en la mente de un particular, ¿m? En la mente de un particular, es un hecho concreto. Y el final tiene que ver con esto, con lo habitual, con la ley, lo que el intérprete o lo que el signo esté destinado a cómo ser interpretado en la mente de cualquier intérprete. Bueno, hasta aquí la parte primera de Charles Peirce. Vamos a seguir con el principio del pragmatismo.
Nos vemos a continuación. Chau, chau.